quizá el momento más emocionante, el momento más donde mi alma realmente se llenó de luz, fue cuando yo me encontraba a unos 30 metros de la cima. El saber que el esfuerzo de tantísimos meses, el esfuerzo de prácticamente, tantísimos meses en el sentido de la preparación al Mont Blanc, pero el esfuerzo de toda una vida en lo que respecta al crecimiento físico, al crecimiento personal, estaba al alcance de mi mano. Ese momento fue realmente maravilloso, ese momento fue realmente muy bello. Y ahí aprende uno también que hay que disfrutar el momento, porque muchas veces pensamos, cuando yo me titule como ingeniero, como arquitecto, entonces voy a ser feliz, o cuando yo tenga tanto dinero, o cuando me aumenten el salario, o cuando me den un ascenso en el trabajo, entonces voy a ser feliz. Pero realmente, si uno no disfruta el ascenso, uno no puede llegar lejos a ningún lado. Entonces, ese momento me hizo darme cuenta de que lo más bello de todo eso era el ascenso. Ni siquiera la cima como tal. Si bien el estar en la cima da una sensación de agrado, de certidumbre, de logro, el estar avanzando me hizo darme cuenta de que lo más bello es el proceso. Y no solamente eso, sino que en ese momento me di cuenta de todos los obstáculos que ya había sorteado. No solamente hablo de las grietas, no solamente hablo de las condiciones climatológicas de la montaña, sino de que yo, al haber entrenado físicamente y al haberme preparado psicológicamente para escalar, al haber yo hecho todo este tipo de logística para poder estudiar los terrenos de la geología de los Alpes en Europa, me había convertido en una mejor persona. Me había convertido en una mejor versión de mí mismo. Y eso es lo realmente importante de alcanzar una meta. La meta como tal no es tan importante. O sea, si alguien subiera, por ejemplo, en helicóptero a la cima de la montaña, evidentemente no tiene el trabajo detrás que implica el crecimiento personal para poder lograr una meta. Entonces, aquí las dos lecciones clave en esta parte de la escalada de la montaña es aprender a disfrutar el proceso y aprender que más allá de la meta, lo importante es la persona en la que uno se convierte mientras está trabajando en sí mismo para convertirse en la mejor versión de uno mismo y poder alcanzar un objetivo. Seguí avanzando durante unos minutos más. 30 metros aquí uno los puede caminar en 15 segundos. 30 metros en una montaña, dependiendo de la altitud y de la inclinación, pueden llevarse hasta media hora, ¿no? Dependiendo de cada montaña. Entonces sigo avanzando unos minutos más y en ese momento llego a la cima. Al llegar a la cima me doy cuenta de que soy de los primeros en alcanzar la cima ese día. Las montañas no se pueden escalar cualquier día del año, tienen etapas de acuerdo a su clima, porque cuando el clima es demasiado hostil, no se pueden escalar. Entonces hay temporadas de montaña, ¿no? Por eso es que se juntan grupos que van escalando en determinadas fechas. Yo al llegar ahí me doy cuenta de que soy de los primeros en llegar a la cima ese día. Yo creo que habré estado entre el 20% o 15% que llegó primero a la cima ese día. Todavía alcancé a ver la cima con muy pocas personas, muy pocos alpinistas allá arriba. Al estar ahí, el clima era de 19 grados bajo cero. Realmente no hay mucho que disfrutar en la cima, porque lo que uno quiere es bajarse porque ya me voy. el clima está tan complicado, y la verdad es que cuando uno va subiendo, pues uno va haciendo ejercicio. Entonces el mismo ejercicio hace que uno entre en calor. Pero cuando llegas a la cima y dejas de avanzar, lo que pasa es que tu cuerpo se empieza a enfriar. Entonces uno está ahí unos minutos, se toma unas fotos, grabé por ahí un video de 1 minuto más o menos, y después de eso empecé el camino de regreso. Cuando empiezo a bajar, me doy cuenta de que se había perdido toda esa energía, se había perdido toda esa ilusión. Una vez alcanzada la cima, ya no tenía como que ese ánimo. Y me doy cuenta de que tenemos que tener diferentes retos en nuestra vida. Diferentes retos, porque si no los tenemos, perdemos la ilusión, perdemos el hambre. Si uno se plantea un reto corto y lo cumple, después de ese reto ya no quedan ganas de hacer cosas. Tenemos que seguir pensando hacia adelante, tenemos que seguir pensando hacia el futuro.
Además de que la bajada se hace muchísimo más complicada, porque por lo mismo de que uno ya no lleva ilusión, ya no lleva ánimo, pero además el terreno ya se vuelve más complicado, porque el hielo se empieza a derretir. Como empieza a salir el sol, el hielo se empieza a derretir, y eso provoca que sea mucho más probable tener resbalones. Y un resbalón ahí te puede costar la vida, porque si te resbalas y te caes una grieta, de ahí ya no sales, ¿no? Las grietas de ahí ni siquiera se sabe exactamente cuál es la profundidad que tienen. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Cuando llego al albergue de montaña, decido quedarme ahí un día más para poder descansar, para poder calentar alguna bebida, algún té, para poder tratar de reencontrar el calor. Y me doy cuenta de que tengo que ponerme diferentes metas, ¿no? En ese momento yo pensé inmediatamente que tenía que hacer otro tipo de actividad, ¿no? Que si ya tenía la cima más alta de Centroamérica y la cima más alta de Europa, ahora podía pensar a lo mejor en la cima más alta de África o del continente americano. Pero seguir teniendo retos, seguir teniendo metas a largo plazo para poder seguir sintiendo que estamos avanzando, ¿no? Poder seguir sintiendo que vale la pena vivir la vida. Después de ese momento, al día siguiente yo ya emprendo el camino para poder bajar hacia el pueblo que se llama Chamonix. Lo primero que hago al llegar al pueblo donde ya tenía internet, porque pues en la montaña obviamente no hay internet, es empezar a subir fotos a Facebook, ¿no? No por presumir, bueno, tal vez sí por presumir un poco, pero también porque yo sabía que en la Ciudad de México y la zona metropolitana había mucha gente preocupada por mí, porque pues, mi familia, mis amigos saben que voy a la montaña, de repente ya no tengo señal varios días, y lo que quería era comunicarme con ellos, ¿no? Pero bajo y me doy cuenta de que tengo, no sé, 80 mensajes de WhatsApp, por ejemplo, y es complicado estar respondiendo a todo el mundo. Le contesto obviamente a mi mamá y a mi hermano, ¿no? Pero es complicado como estar respondiendo a todos, y empiezo a subir fotografías y a recibir mucha vibra positiva de la gente que se alegraba de que yo hubiera conseguido esa meta. Incluso gente que hacía años que no veía, ¿no? Y de pronto empezaba yo a leer, por ejemplo, los reportajes que habían escrito sobre mí en el Universal, y me daba cuenta de que gente que no me conocía me estaba apoyando. Y es en ese momento cuando te das cuenta de que lo que uno haga con sus propios propósitos, lo que uno haga con su propia vida, puede tener un impacto positivo en los demás. Después de eso hubo gente que, desde cosas bien sencillas, ¿no? Como gente que me decía, es que yo quería ir de vacaciones a Cancún, pero no había nadie que se fuera conmigo, entonces me fui yo solo. No me había animado a ir solo, pero dije, si tú escalaste una montaña en Europa, creo que ya me puedo ir solo de vacaciones. Entonces, el darte cuenta de que lo mejor para poder generar un cambio positivo en el mundo es cambiar uno mismo, es empezar a trabajar en uno mismo, es realmente importante. Porque lo que empieza como una meta meramente personal se convierte en un movimiento, por lo menos de tu entorno, por lo menos tu familia, tus amigos se empiezan a dar cuenta de que hay cosas que son posibles, aun cuando uno pueda pensar que no es así. Hay una frase que me gusta mucho que dice que antes de querer cambiar el mundo, date 3 vueltas por tu casa. Y esto significa que muchas veces queremos cambiar las cosas que no nos gustan, ¿no? Como queremos que alguien cambie la corrupción, queremos que un presidente acabe con la delincuencia. Y aunque evidentemente es trabajo de políticos hacer ciertos elementos que mejorarían el país, uno tiene que poner el ejemplo empezando por sí mismo, uno tiene que salir adelante por sí mismo, ¿no? O sea, no puedes pretender salir a cambiar el mundo cuando ni siquiera tiendes tu cama cuando te levantas. Excepto si estás en un campamento de fin de semana, y sí puedes hacer lo que quieras. El punto es que para cambiar algo, lo primero es cambiar uno mismo. Si uno no refuerza sus valores, si uno no refuerza sus creencias, si uno no cambia su propia vida, es imposible cambiar la de los demás. Muchas veces queremos cambiar a otros diciéndole, tú deberías dejar de tomar, tú deberías dejar de fumar.
Pero ¿y qué hace uno, no? A lo mejor uno no toma o no fuma, pero pues uno tiene defectos. Y si uno no trabaja en sus propios defectos, no es lo más adecuado estarle queriendo cambiar la vida a los demás. Cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, prácticamente sin quererlo, uno se empieza a convertir en un referente, en menor o mayor medida uno se empieza a convertir en un referente para la gente que lo ve, ¿no? Ya sea tu familia, tus amigos, tus compañeros de clase, tus compañeros de trabajo. Si de repente puedes llegar un poco más lejos, que empieces a aparecer en medios de comunicación para la gente que te está viendo, te das cuenta de que puedes generar un cambio en el entorno. Y es así como se gestan los grandes cambios en el mundo, con personas que están trabajando en su entorno, con personas que están trabajando con la gente que tienen alrededor. Cuando uno se empieza a convertir en un líder dentro de un entorno, empieza a generar un cambio positivo en la gente. Evidentemente estamos hablando de un líder que tenga valores, de un líder que tenga dirección, de un líder que tenga visión. Pero así uno se empieza a convertir en un referente que cambia de manera positiva su entorno. Y cuando muchas personas lo empiezan a hacer, es cuando empezamos a ver los cambios globales. Entonces ahí entendí que es importante que todos podamos asumir esta función de liderazgo, ya sea en mayor o menor medida. No tiene uno que ser el director de una empresa para ser un líder, no tiene uno que ser el presidente de un país para ser un líder. Uno como padre de familia es el líder de su propia familia. Desde ahí podemos empezar. Ya después de eso podemos ir jerarquizando los diferentes liderazgos, pero lo importante es que cada uno sepa que lo que haga con su propia vida repercute en los demás, repercute en la gente que tenemos alrededor. Si uno actúa de manera victimista, como una víctima, eso es lo que uno le enseña a sus hijos, eso es lo que uno le enseña a la gente que está alrededor. Si ante esa misma adversidad que tumbó a la persona victimista, uno asume la actitud de guerrero y empieza a tomar al toro por los cuernos, eso es lo que uno le enseña a sus hijos. Eso es lo que uno le enseña a la gente que tiene en su entorno. A luchar, a sobresalir, a esforzarse para poder superar a los problemas y a los retos que nos vaya planteando la vida. Aquí es importante lo que les comentaba de aprender a salir de nuestra zona de confort. El pintor holandés Vincent van Gogh lo decía de una forma muy bonita y muy poética. El camino más cómodo es el camino pavimentado, pero ahí nunca crecen las flores. Entonces, si nos salimos de esa comodidad en la que nos mantenemos y empezamos a hacer cosas diferentes y empezamos a expandir nuestros horizontes, llegamos a ese camino que todavía no está pavimentado, ese camino que todavía puede parecer silvestre, que puede parecer complicado, que puede a lo mejor ni siquiera haber estado arado, pero ahí crecen las flores. Ahí es donde podemos ver cómo crecen las flores. Por eso es importante poder seguir trabajando en nosotros mismos para poder conseguir las metas que queramos. Porque todo esto va a tener una repercusión en el mundo. Cuando escalas una montaña, encuentras muchas metáforas entre la existencia de uno como ser humano y la montaña. Una de ellas es que somos demasiado pequeños. Cuando uno está en medio de los Alpes, te das cuenta de que volteas alrededor y hay una cantidad infinita e inmensa de montañas que fácilmente superan los 3.000, los 4.000 metros de altura. Y te das cuenta de lo pequeño que eres. Pero al mismo tiempo, al ir escalando, paso a paso, te das cuenta de lo mucho que puedes lograr cuando realmente te esfuerzas por algo. Cuando consigues que tu enfoque se canalice en una sola dirección, te das cuenta de que puedes lograr cosas que a lo mejor considerabas inimaginables. Son dos de las enseñanzas que uno aprende dentro de la montaña. Todos tenemos nuestras propias montañas, todos tenemos nuestras propias cimas, todos tenemos nuestro propio camino a escalar. Cada uno en diferentes rubros, cada uno en diferentes áreas. Desde el área personal hasta el área profesional, el área familiar, y ya desde ahí cada uno pues tendrá diferentes actividades de acuerdo a su persona, de acuerdo a sus intereses, su profesión, su gusto. Pero todos estamos escalando montañas todo el tiempo. Todos tenemos que llegar a una cima. Y cuando alcancemos esa cima, es necesario plantearnos una cima más alta de manera inmediata.